Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 33. Y si me quieres acompañar en voz alta, me vas a ayudar. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En una encuesta que se hizo hace unos años ya, se le preguntó a un grupo grande de mujeres acerca de las deficiencias de nosotros los varones. Los 7 errores más comunes en los maridos según las esposas. Número 1, falta de ternura. Número 2, falta de caballerosidad. Número 3, falta de sociabilidad. Número 4, falta de la comprensión del temperamento de la mujer, es decir, ser insensibles. Número 5, falta de equidad en cuestiones financieras, o sea, malgastar el dinero o no conseguirlo. Número 6, comentarios socarrones y burlones delante de otras personas o de los hijos, o sea, denigrar a la mujer en público. Número 7, falta de honestidad y de sinceridad. Bueno, Pablo comienza aquí hablando a los varones y en primer lugar le dice en el versículo 25, maridos. ¿Qué comporta esta palabra para nosotros? En primer lugar, esto comporta a que el marido es varón. Y esto pareciera ser una obviedad para muchos de nosotros, sin embargo, en los tiempos que estamos viviendo, esto no es así. El marido es varón y la esposa es mujer. La designación, por tanto, es, según la Sagrada Escritura, de un carácter biológico, de una determinación sexual y no cultural. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 27, de la siguiente forma. Allí leemos que luego de la creación, en el momento especial y culminante de la creación del ser humano, verso 27 de Génesis 1, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, en término global. Pero ahora esa designación va a distinguir al sexo masculino y femenino, con la misma intensidad, poder y proyección del poder de Dios. Dios creó al hombre y la mujer, de forma tal que el versículo 27 termina que diciendo, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Ahora, asumir esto de una forma distinta es asumir que mejor dicho, bajo los cimientos de la sociedad
hay una socavación de los fundamentos. Y la Escritura dice, ¿qué va a pasar cuando los fundamentos fueren movidos o sacudidos? Entonces, aquí hay una avalancha que se está llevando a naciones completas cuando la determinación de Dios ha sido definitivamente así. Mire, yo le voy a decir una cosa, 3 cosas. 1, Dios perdona siempre. El hombre a veces, la naturaleza nunca. Usted vaya contra la naturaleza y nunca la naturaleza va a perdonar. Naturalmente usted tiene una asignación de ser varón o una asignación de ser mujer. Y esa es una determinación biológica, no es un constructo psicológico. ¿Se da cuenta? La construcción no es social. La determinación es biológica. Y hay una serie de argumentos, incluso desde la misma ciencia, que avalan la grandeza de la verdad de la palabra de Dios. Usted va en contra de la naturaleza y la naturaleza no perdona. Cierro el paréntesis. Dios creó al varón. Cuando Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, está hablando de un varón. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la función del varón? Allí mismo, en el capítulo 2 de Génesis, y en el versículo 15 voy a entresacar algunas cosas para no detenerme aquí. Pero Dios dice allí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Una función principal aquí en la palabra hebrea tiene que ver con proteger, custodiar, labrar, guardar. Y es esta una función que emana de Dios por cuanto Él es nuestro guardador. Y en el orden establecido del diseño de Dios, Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los niños. Entonces, cuando Dios crea al hombre, le da esa facultad de labrar, de ser productivo, de trabajar. Vamos a ver algunos detalles de esto, pero sobre todas las cosas, la función de guardar, de proteger. Así que cuando ya de Génesis 2 pasamos a Génesis capítulo 3, nos preguntamos qué pasó con la caída. Y quiero decirte una cosa, la serpiente, que es el único animal de toda la creación que tiene la capacidad de enroscarse en sí misma, cierro otro paréntesis, viene y puentea la autoridad establecida por Dios y va a la mujer. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán? No sé si alguna vez te la hiciste. Cuando nosotros estudiamos esto en profundidad, nos asombramos, porque Adán no estaba lejos. Posiblemente estaba enfrente de Eva. El gran problema es que él no pudo guardar los límites establecidos por Dios y estando allí mismo, incluso hasta literalmente algunos dicen hasta codo a codo con Eva, permitió la intromisión de la serpiente que engañó con su astucia a través de la sensopercepción, a través de los sentidos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, a Eva, y cayó. Entonces, el descuido es el fracaso principal del hombre, de nosotros los varones. Somos descuidados desde el momento cero. De manera tal que, ¿cómo llega la serpiente a Eva? ¿Cómo le llega a hablar a Eva? Y básicamente Eva estaba sin un guardián, un protector. Alguien que dijera, hasta acá. No tienes que hablar con ella. Yo soy el que doy la cara, yo soy el que tengo la función de proteger a lo que Dios me ha dado. De forma aquí que el problema básico es que el pecado de Adán no es tanto lo que él hizo, sino lo que no hizo. ¿Se entiende? Entonces, el problema número 1, como dice Derek Prince, de la sociedad son los hombres desertores. La Biblia nos dice acá en Efesios 5 que
maridos, amad a vuestras esposas. Es un varón, número 1. Número 2, el varón está sujeto a un pacto. ¿Qué es esto? La primera pregunta, antes de meternos a tratar de responder esta cuestión de lo que es un pacto, es ¿por qué causa Dios le dio al hombre una mujer? El poder, la intensidad y el propósito de Dios son similares en ellos, son funciones distintas. Pero no es que uno esté en una manera superior a otra. Entonces, ¿por qué le fue dada una esposa al hombre? Génesis capítulo 2, verso 18 dice que vio Dios que el hombre estaba como solo. Y Dios, desde su mente y corazón, le dice al hombre, o dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces la respuesta, ¿por qué nosotros tenemos una esposa? Y te voy a decir una cosa, porque la bondad de Dios promueve el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y dice Proverbios que el que haya esposa, haya él bien y alcanza la benevolencia, que es mucho más que la benedicencia. La bendición es bien decir, la benevolencia es bien hacer. O sea que la que tenés al lado, Dios te la hizo. Otro punto, maridos. Amad no dice que ames a tu compañera de trabajo con tu esposa, ni con tu amiga, ni tu vecina del frente. El mandato para el varón es amar a su esposa. La bondad de Dios promueve el matrimonio. Así que la base de todo esto es esto. Solamente es por el matrimonio según Dios que un hombre se convierte en esposo. Vuelvo a repetirlo. Solamente es por el matrimonio según Dios que un hombre se convierte en un esposo. ¿Cómo? A través de un pacto, que es la forma más comprometedora, solemne y vinculante que la Biblia enseña. Es el principio de que ninguna relación verdadera puede constituirse, construirse, consolidarse sin un compromiso. La relación del hombre con Dios está basada en pacto. Y la relación de un esposo con una esposa, según Dios, está basada en un pacto. Por eso cuando el pacto no está, no hay matrimonio según Dios. Porque el matrimonio no es un mero contrato de conveniencia, no es un contrato social. No hay matrimonio como Dios establece sin la presencia ante testigos de la bendición de Dios sobre esa pareja. Porque el matrimonio está incompleto cuando usted va y me muestra la libreta del registro civil y yo le digo, hay un paso más que hacer. Porque el matrimonio, según Dios, no se termina de cerrar en una mera convivencia según la conveniencia, número 1. Número 2, tampoco se cierra el matrimonio según Dios, por más que vos me muestres una libreta que dice que el registro civil te declaró esposo y esposa. Porque mañana te levantás con la pata izquierda y vas al mismo juez y el mismo juez te va a afirmar que estás disuelto y estás libre, estás divorciado y está todo bien y sigue todo en marcha. El pacto que establece a un hombre y a una mujer como un matrimonio según el propósito de Dios es un pacto ante el Señor. Por eso la Biblia nos habla, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Y Jesús añade a esto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Grande, dice Pablo, es este
Misterio. El pacto, según Salmos 25:14, es uno de los secretos de Dios. Dios revela, Dios muestra. Los secretos a los iniciados. Un iniciado solo podía conocer los misterios. Alguien que da un paso hacia algo que está oculto. El que se inicia en ese paso puede ver la bendición que viene. Y el misterio de Cristo con la iglesia y las maravillas de la bendición de Dios para el matrimonio, hermano querido, amigo, viene solamente después de haber contraído una unión como Dios lo establece. Si no, después vienen los problemas. Entonces, quería detenerme aquí en esto, que esto realmente es un misterio. La que tenés al lado es una expresión de la bondad de Dios. Dios es bueno con la esposa que vos tenés. Si usted está queriendo formar, no importa el fracaso del pasado, una nueva proyección, plante bases, porque sí se puede tener una familia que agrade al Señor en medio de este tiempo de oscuridad. Se me viene a la mente nada más Proverbios 24. Proverbios 24 dice, versículo 3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Quiere decir que Dios puede restaurar mi matrimonio? Si se ha roto, sí. Dios puede ayudarme a armar de lo que intenté que fuera algo y que no pudo ser nunca porque ahora me doy cuenta que me falta algo, sí. Y si el tiempo tuyo en el pasado es como todo tiempo pasado, es irreversible, y hay situaciones que han sido rotas y no se puede volver el tiempo atrás, ¿Dios puede ayudarme hacia adelante? Claro que sí. En Él hay esperanza. Pero mire, busca la sabiduría, la prudencia y la ciencia en el manual del inventor. Entonces, la meta para el esposo, dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres. Amar. La pregunta es, ¿dónde aprendiste a amar? ¿Y dónde yo aprendí a amar a mi esposa? ¿Dónde? Cuando nosotros vemos en la Escritura, el amor también debe enseñarse, el amor debe aprenderse. Entonces, algunos sin la preparación adecuada, cuando lo empiezas a conocer al otro o a la otra, que forma parte de tu nido de amor, empiezas a darte cuenta de que el amor es mucho más que una emoción. Más bien el amor es una decisión. Y en esa decisión, muchas veces sin mucha vocación, porque hay mucho que amar. Y ya vamos a ver por qué. En ese camino, nosotros desarrollamos el amor, pero muchas veces con modelos que no son los correctos. Entonces, bien o mal, hemos ido absorbiendo diversos modelos que hemos ido aplicando en nuestras familias. Y así nos ha ido. O sea, directamente o indirectamente hemos aprendido bien o mal cómo tratar a nuestras esposas. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Como dice Pablo, maridos, amad a vuestras esposas. Un varón bajo pacto de Dios. ¿Qué dice? Bueno, en otras palabras viene a decir lo mismo que acabamos de decir, pero no lo digo yo, lo va a decir la Biblia. Dice allí el verso 15 de Proverbios 5, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Fíjese esa palabra contigo. ¿Y esto comporta qué concepto? Que cuando hay infidelidad, esa relación que yo he tenido fuera de mi casa, la estoy trayendo adentro de casa. Sí, pero fue un touch and go. Eso lo has traído adentro de tu casa. Y duerme contigo en tu cama.
Y todos esos huesas que compartiste en engaño, esos están durmiendo aquí contigo. Eso es lo que dice. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué, hijo mío, andarás con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Entonces, la pregunta acá, ¿qué pasa si no hay exclusividad en el matrimonio según Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Verso 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Mire cómo dice. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Tremendo. Uno dice, bueno, pero ¿dónde dice la Biblia del pacto? Porque vos mencionaste el tema del pacto. Bueno, ya que estamos en el libro de Proverbios, hay una pregunta, ¿quiénes son más infieles, los varones o las mujeres? Ya sé, unos van a decir una cosa y otros van a decirme otra. Tranquilo, vamos a leer la aplicación o el uso de la palabra pacto en dos pasajes y vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Mire, Proverbios capítulo 2, versículo 16, habla de la excelencia de la sabiduría. Y un hombre que aplica la sabiduría de Dios, dice el verso 16, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida de ¿qué cosa? Del, ¿qué cosa? Pacto de su Dios. Vuelvo a repetir, hermano, amigo mío. Si a usted le falta ese momento de que testigos públicos sellen la bendición de Dios, su matrimonio no es matrimonio. Es un acuerdo civil. No tiene la bendición de Dios. ¿Está claro? Número 2. ¿Quién aquí es la infiel? ¿O el infiel? ¿Quién se olvida del pacto de Dios? La mujer. Ay, no te me enojes, Miriam, que me miras así como diciendo, ¿cómo puede ser? Y el Antiguo Testamento se cierra de esta manera. Vaya conmigo, por favor, al libro de Malaquías. Capítulo 2. Versículo 14. Más diréis. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Dios estaba acusándolo al pueblo de ser infieles a Dios. Lea después todo el capítulo 2. Y ellos cubrían el altar de Jehová con lágrimas, dice el verso 13, con llanto y clamor. Y dice Dios, yo no voy a mirar esa ofrenda para aceptarla con gusto de su mano. Entonces el pueblo le va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué si venimos ante tu altar con lágrimas, venimos con clamor, venimos con ofrendas que te damos? Y cuesta ofrendar. ¿No vas a respondernos? Bueno, aquí tiene la respuesta. Verso 14. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La gran pregunta es, ¿puedo decir que amo a mi esposa? La palabra amor tiene varias acepciones. La que Pablo utiliza aquí en Efesios 5 es la palabra que expresa la cobertura de la necesidad máxima de una mujer. ¿Sabe usted cuál es la necesidad máxima de una mujer? Ustedes mujeres sabrán más que yo. Yo resumí esto en dos palabras: ser amada. Y ser amada se llena con amor. Por eso el rol fundamental del varón no es esperar que la mujer muestre un clima favorable en el hogar.
Muy por el contrario. Los varones somos los que debemos promover el amor y el clima en el hogar. Tenemos que aprender a amar. ¿O no? Entonces, si hay un pacto, el rol del marido va a ser el de representar a Cristo en la familia. Y ahora quiero mencionar nada más tres aspectos en los cuales se muestra aquí en la Escritura el pacto del hombre con Dios y cómo ese pacto bendice a la esposa. ¿Qué características tiene el pacto? En primer lugar, el pacto es de carácter sacrificial. Lea conmigo verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es esto del pacto? ¿Es solamente una bendición? El Salmo 50 nos da un poquito más de luz. Dios dice en el verso 4 del Salmo 50, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con, ¿qué cosa? Sacrificio. Siga el pensamiento. El matrimonio está basado entre un hombre y una mujer. Otro paso más. La Biblia menciona que ese establecimiento está fundado en una palabrita que se llama pacto. La Biblia nos habla aquí que el pacto se confirma con un sacrificio. Y muchos de ustedes, o de los varones, podemos decir la verdad que sí, mi querido hermano, el matrimonio para mí ha sido un gran sacrificio. Y es cierto. Es un sacrificio, porque es un pacto. Es un pacto de amor sacrificial. Y esa palabra pacto en hebreo es la palabra cortar. Y da la idea de un cuchillo afilado y da la idea posterior del derramamiento de sangre. Ahora, cuando nosotros vamos al matrimonio, generalmente vamos con la intención, muchos, de ver qué podemos sacar. Y siempre le digo a los jóvenes, en los consejos prematrimoniales, no te cases por una promesa. Ni vayas al casamiento para querer terminar de madurar. Al matrimonio, según Dios, se va para dar. ¿Dar qué? La vida. Y el punto de comparación del rol del hombre no es otro hombre, ni es la mujer, la crudeza y la solemnidad y la reverencia con la cual yo tengo que empezar a tomar mi función como esposo, es que mi punto de referencia no es ninguno sobre la faz de la tierra, sino Cristo Jesús. Y como Él amó a la iglesia, yo debo amar a mi esposa. Por eso, cuando vamos al altar del matrimonio, suben dos y baja uno. ¿Se da cuenta? ¿Por qué fracasan tantas familias? Primero, no están basadas en un pacto público de fe con Dios, porque llegan al matrimonio pensando qué van a recibir y no en lo que van a dar. Entonces decimos que el amor de Dios, el amor que da, es el amor con el cual nosotros entramos al matrimonio. Tanto tenemos aquí. Es el amor de Jesús, que dice el texto, amó a la iglesia y se entregó. Fíjese que el amor del esposo por la esposa no está motivado por lo bueno que ella tiene, sino por lo malo que ella tiene. ¿Sabe por qué Cristo salva al pecador? Cristo es la respuesta de Dios al hombre.
Porque cuando el hombre cayó en pecado, el hombre se separó de Dios. Y al separarse de Dios, empezamos a cometer toda clase de injusticias y pecados. Y Dios no nos amó porque éramos a nosotros buenitos, sino que la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe cuál es mi misión como esposo? Hay que vivir con una persona para encontrarle cosas. Pero cuando encuentro esas cosas, mi deber, ¿sabes cuál es? Amarla a ella, no por las cosas buenas que tiene, sino por las malas. Y no solamente amar por las cosas malas, sino perseguirla. Y si ella se me quiere ir a lo último de la galaxia, allí voy a ir yo para amarla y para perdonar su pecado y su maldad. Ese es el concepto fundamental del texto. El amor que se mueve no por la bondad de tu esposa, amigo, sino por la maldad, porque también es un ser caído. Entonces, el primer elemento del amor del esposo es un elemento que tracciona bajo un pacto con amor sacrificial, que muere, que está dispuesto a dar su vida, Cristo, por la iglesia, aunque la conoce chismosa, aunque conoce a la iglesia débil, falta de compromiso, una iglesia divagante, falta de fe, una iglesia floja, Él la ama. Y de la misma manera, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Dios nos ama a nosotros. Dios no nos cambia para amarnos. Dios nos ama para cambiarnos. Número 2, el rol del esposo es moverse bajo un pacto de amor santificador. Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí tenemos la gran doctrina de la santificación. Dos aspectos, uno negativo, el otro positivo. El negativo es que Dios remueve al que cree en Él, en su Hijo Jesucristo. Dios remueve el pecado y la culpa, lo purifica. Pero en un aspecto positivo, lo saca de ese estado de perdición y pecaminosidad y lo pone cerca suyo a un proyecto especial que tiene. Es decir, en la santificación no es solamente no hacer esto, sino acercarnos a Dios para el propósito que Él tiene. Separar para Dios para un propósito especial. Es decir, aquí tenemos dos aspectos. La purificación de carácter posicional, que Dios nos ha limpiado y sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, pero también la purificación práctica que asegura nuestra comunión. Ahora, en el uso y en la costumbre del Oriente, la costumbre generalmente cuando había agua era bañarse tempranito, ¿no? Y después mientras ibas caminando, te ibas lavando partes del cuerpo. Generalmente lo que se ensuciaba más rápido eran los pies. Y hay una imagen fabulosa de esto en San Juan capítulo 13 que no lo voy a poder abrir y desmenuzar en esta mañana. Pero Jesús tomó un lebrillo y una toalla y lavó los pies a los discípulos. Lea después ese pasaje, aplíquelo a su pareja. Entonces, aquí tenemos la idea que un amor de pacto santificador, ¿qué implica esto?
y lo voy a leer. Cuando un hombre se casa, escoge una compañera y la separa del resto del mundo y de su pasado. El matrimonio pone aparte a dos personas para un propósito especial. El marido tratará que los pies de la esposa se mantengan limpios del polvo del camino. Porque ninguno que dice amar a su esposa va a querer al mismo tiempo querer deshonrarla, querer mancillarla, ensuciarla, mancharla, profanarla, difamarla. Ninguno que ame a su esposa hará eso. Y el hombre buscará por todos los medios y usará todo lo que tenga a su alcance para que ella sea una mujer pura, una mujer virtuosa, una mujer santa, y no hará nada que la guíe al pecado. Ni le propondrá cosas que a Dios le desagradan, que no están en su voluntad ni en su palabra. Significa que no le podemos pedir a nuestras esposas hacer cosas indecentes, llevarlas a lugares cuestionables, que no la expondremos a compañías perniciosas. Eso es. Poquito. Y decía un hermano que está con el Señor, Daniel Lozano, de esta forma: cuando un hombre ama a una mujer, va a tocarla como se toca a una flor, sin querer que se marchite. Ahora, ¿cómo utiliza Dios un instrumento para santificar a la iglesia? Y llevo a la segunda implicancia de lo que es el pacto santificador. Y es que la Biblia, Dios usa la Biblia, San Juan 17:17, entre muchas otras referencias, para santificar a la iglesia, purificar la iglesia. ¿Me sigues? ¿Qué usa Dios para limpiarnos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119, con guardar ¿qué cosa? La palabra poderosa del Señor. Esto. Entonces, ¿qué comporta esto como tu rol y mi rol como esposo, como marido, según Dios lo ha establecido? Y que tenemos el deber de proveer a nuestras esposas cualquier influencia que sea santificadora. Primero, desde una palabra de apoyo, una palabra de afirmación, una palabra que destaque su virtud, una palabra que la levante, pero no una palabra. Es esta palabra. Varón, es hora de que abramos la Biblia en nuestra casa. ¿Está claro? ¿Está claro? De eso se trata. Es el hombre que santifica a su esposa por el uso de la palabra. Yo te pregunto, esposa querida, ¿cuándo fue la última vez que tu esposo te sentó a su lado con la Biblia? Te la abrió y te dijo, Dios dice esto. Mira. Y nos damos cuenta de cuánto tenemos que aprender para agradar a Dios. Y dice el texto bíblico que Él quiere presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Y esta palabra es mantenida en honor, en alta reputación, en intensa esplendidez, sin mancha ni arruga, y esto implica estas cuestiones superficiales. Es decir, es el hombre que ha tratado de tal forma con el corazón de su esposa que las profundidades están todas ok. Y que aún las cuestiones superficiales como si una mancha o una arruga son sacadas por su efecto positivo hacia su mujer que ama. Mire. Entonces, no tiene nada que ver con lo que está adentro. Lo que está adentro ya está listo. Aún los detalles de una mancha que puede quitarse o una arruga que puede plancharse, Dios
puede usar a un hombre para tratar con su esposa de esa forma. Y esto implica que Cristo levanta a la iglesia a su nivel y no podríamos esperar otra cosa de Él, pero que a la vez Dios espera eso de mí. Entonces, la cortesía, la función del marido es exaltarla en todos lados y también, sobre todo, como Cristo a la iglesia y sobre todas las cosas, exaltarla en su mente. Y quiero ir rápido al último aspecto del rol del esposo en este pasaje. El pacto de amor es sustentador. Vamos a leer 2 versículos más. Versículos 27 y 28. Es decir, este Cristo que amó a la iglesia, este Cristo que levanta a la iglesia y la santifica, es el Cristo que la sustenta. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y este es el amor diligente. ¿A quién no le gusta que su esposa lo sorprenda con la mejor comida? Todos nosotros necesitamos un buen sustento, ¿no? ¿No es cierto, Marito? ¿Qué sustento necesitamos? Hay algunos que necesitamos más sustento que otros. Más calorías. Bueno, necesitamos el sustento. Pero acá el tema es que el varón lo tiene que dar. Todo hombre necesita comida, calor, confort razonable. Si uno no sustenta y cuida su cuerpo, ¿qué va a pasar con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se muere. Y uno pregunta muchas veces, ¿por qué la salida para muchas esposas, para muchas mujeres, se llama depresión? ¿Por qué la salida para muchas mujeres se llamará muerte o suicidio? ¿Por qué? Porque no tuvo al lado un hombre que la ame. Sustentar, el término griego aquí, es alimentar, nutrir, refuerza el concepto del marido como proveedor, como protector, como que alimenta a su esposa para llevarla a la madurez espiritual. Me pregunta, ¿qué contribuyó la iglesia a sí misma para crecer? Nada. ¿Quién nos sustenta y nos cuida como rebaño del Señor? El buen pastor. Y la palabra cuidar tiene que ver con calentar, ablandar, enternecer con calor. Y da la idea, el texto aquí, de la mantención de algo tibio, de un pájaro que cubre a sus pichones con sus plumas. Y esto no es para el hijo. Esto es para la esposa, que vos tenés a tu lado y que yo la tengo ahí al frente. Esto es proveer un lugar acogedor y confortable para las esposas. Tenemos que aprender, ¿no es cierto? Sí. Porque mi punto de referencia se llama Jesús. Porque en la relación con mi esposa, la gracia de Dios se manifiesta. Porque es un amor sacrificial. Que la va a amar a pesar de. Y ninguna mujer de Dios va a temer, va a tener miedo de cobijarse bajo las alas de un hombre de Dios. Varones, es tiempo de que nos pongamos los pantalones largos.
que dejemos de pensar que nuestra casa es un hotel y que nosotros somos los señores. Es hora de que empecemos a mirar a Jesús, que empecemos a proveer no solamente lo material, sino también lo espiritual para nuestras esposas. Guarda con esto, que el primer pecado, según la versión de Fernandito Pérez, no está escrito. El primer pecado se llamó descuido. Ten cuidado, porque siempre hay otro que le está dando vuelta. Y vos tenés un cartelito pegado en el lomo acá atrás que dice: a este hay que darle. Y el enemigo está buscando dispararte por detrás. ¿Se entiende? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.